Carlos Heller, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, vos que has vivido muchas de estas, me dijiste viejo. No, experimentado, que es muy importante. Y a la hora de estos vaivenes y ataques especulativos, es bueno poner un poco de racionalidad, ¿no? A ver, la especulación no es nunca racional, vamos a empezar por ahí. Su éxito o su probable éxito se basa en establecer parámetros irracionales que parezcan racionales. Y para eso disponen del poder de fuego que tienen, lo mediático. Organizaciones como esta que ustedes mostraban recién, yo me animaría a decir, mirá, no debe haber sido Max Capital solamente, ni ese empleado equivocado. Acá hubo una gran movida, hoy lo charlábamos con vos incluso a la mañana, y vos lo acabás de decir y ustedes lo estaban diciendo recién. Acá como mínimo nos tenemos que ir a junio del año pasado, donde empieza el proceso de intento de desestabilización acelerado. Y vienen todas las cosas que fueron pasando, que si uno las pone en fila le va a encontrar una las tenemos, lógica. Porque en base a eso, ¿podemos mostrar, Mariano, lo que habíamos presentado? No. El desarrollo desde Revolución Federal financiado por los Caputo. Sí. Acá está, mirá. Revolución Federal, los Caputo financiaron la Revolución Federal, mayo. Violencia política en las calles. Sí. Sumada Marcha de las Antorchas, se sumaba el PRO. Ahí está, Luciano Laspina en junio diciéndole también al fondo, no le presten a la Argentina. Sí. Intento de asesinato a Cristina Kirchner para crear caos político y económico. Y ahora Max Capital y estos tres señores, Lacunza, Pratgay, no, pero ya el año pasado. Y antes, exacto. Ya el año pasado, recién lo decía Lerner, aparecen el plan diciendo, bomba de Lacunza. Claro, el plan bomba. Vamos a reperfilar, dicen ellos, que es defoltear la deuda en pesos. No hay que seguir tomando deuda en pesos, etcétera. Es lo mismo deuda en pesos que en dólares. Este gobierno es el gobierno que más endeudó a la Argentina. Una falacia absoluta. Vos sabés que la deuda total, es decir, pesos más dólares, medido contra el producto. Acá quiero hacer una aclaración. Nunca los valores absolutos importan, porque si no yo te diría, ¿sabes cuánto es la deuda de Estados Unidos? No nos alcanza esta sala para ponerle los ceros que tiene. Sí. O ¿sabés cuánto debe la General Motors? Las deudas siempre son una relación con el activo, con el PBI. La deuda contra el PBI, te lo digo a números redondos. Cuando se fue Cristina, 55% del PBI. Cuando se fue Macri, 90% del PBI. Claro. Ahora, 85% del PBI. Es decir, no solo no creció, sino que está en un proceso de descenso. Con otra ventaja, cuando se fue Cristina, de esa deuda de 55% del PBI, era en dólares el 67%. Cuando se fue Macri, esa deuda del 90% del PBI era el 70 y tantos % en dólares. Y ahora bajó otra vez la deuda en dólares a una proporción incluso un poquito más baja que la que había al fin del momento del gobierno de Cristina. Es decir, no solo no subió la deuda, sino que, podríamos decir, mejoró la calidad de esa deuda en cuanto a las posibilidades que el país tiene de afrontarla. Partiendo de la base de que el problema principal es que nos endeudaron. Claro. Porque, es decir, yo digo siempre, me he aburrido de decirlo, no hay que discutir el acuerdo con el fondo, no hay buenos acuerdos con el fondo. Lo que no hay que tener es deuda con el fondo. Total. El problema es el momento en que decidieron tomar esa deuda y además ¿para qué? Y también para decirlo en términos que se entiendan. Si vos tomás un crédito y comprás una máquina y aumentás tu capacidad instalada, vas a pagar el crédito con el producido de la máquina. Ahora, si vos tomás un crédito y te vas al casino y te lo escolaseás, te quedás con la deuda y tenés un problema porque no tenés con qué pagarlo. La Argentina hizo eso. Tomamos el crédito con el fondo para darle la plata a los tipos que la habían traído a escolasear en el gobierno de Macri con las LEVAC. Y que cuando se quisieron ir, la Argentina no tenía dólares y entonces fueron al fondo a pedirle los dólares para dárselo a esos tipos. Esos tipos se llevaron los dólares y nosotros nos quedamos con la deuda. Claro. Pero además, esa deuda que dejaron había que devolverla casi toda en el 2022 y el 2023. Es decir, no solo era monstruoso el monto, yo te decía hoy, para tener una idea, el Banco Mundial hace una semana o 10 días
decidió aumentar su capacidad de financiación en 50.000 millones de dólares para los próximos 10 años. Nosotros recibimos del fondo 57, porque tomaron 45, pero el crédito había sido de 57. El Fondo Monetario, a pedido, yo diría, de Estados Unidos, de los países occidentales principales, el Fondo Monetario le dio a Ucrania 15.600 millones de dólares de préstamo. Ucrania es un país que tiene un Producto Bruto similar a la Argentina, una cantidad de habitantes similar a la Argentina. Para enfrentar la crisis derivada de la guerra le dieron 15.600. A la Argentina, para enfrentar la fuga de capitales, le dieron 57.000. Y la reelección de Macri. Muy bien. Y la reelección de Macri, pero por que eso no te le digo, funcionó. la enorme irresponsabilidad está en el origen. Obvio, Ahora. obvio. La Argentina viene tratando de remar en todo esto. Y en el medio de esto aparecen todas estas operaciones especulativas, que tienen dos fines. Uno es que los especuladores quieren hacer negocio y quedarse con una porción más grande de la torta, simplemente. Porque ¿qué es especular? No es una cosa que es un fin en sí mismo, se especula para algo. ¿Para qué se especula? Para vía precios apropiarse de un pedazo más grande de la torta. Ese es el tema de la especulación. Entonces, a eso hay que sumarle la intencionalidad política, porque efectivamente esos exfuncionarios que van a hacer gestiones ante el Fondo Monetario no es porque están especulando, tal vez también estén especulando. Ahora, Carlos, pero el objetivo es político. Obvio, objetivo político, desestabilizar y ganar guita, porque han ganado varios estos días. Porque cuando alguien gana, otro pierde. Total, y perdimos todos. Claro, perdimos todos. Ahora vos, ¿cómo ves esto que ha hecho el gobierno, Massa enfrentándolos, reuniones, interviniendo? A ver, el gobierno hizo lo que puede hacer, por eso, primero, yo estos días vengo repitiendo una vieja cuestión mía cuando digo de la inflación. Digo, la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas. Acá todo el mundo dice que va a bajar la inflación, pero nadie dice por qué hay inflación. Entonces, cuando hablamos de especulación hay que ver quién se beneficia con la especulación y quién se perjudica con la especulación. Y acá tenemos el meollo de la cuestión. Hay una gran operación, insisto, de una economía que creció 10 y pico % del 2021, 5 y pico % del 2022, es decir, que una torta más grande. Le estamos peleando por el tamaño de las cucharitas, es decir, de qué porción se queda cada sector de la sociedad. Cuando tenía que haber mejorado la participación de la torta del sector de los trabajadores, se achicó. Se achicó y eso significa que si la torta es más grande y este sector tiene menos porción, hay otro sector que se quedó con una porción más grande. Total. Sobre eso hay que ir. Bien. Así de fácil y de complejo. Bien. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno tomó una cantidad de medidas. Una es salir a denunciar la especulación, lo que me parece excelente. Otra es lo que ya viene haciendo. Se planteó la renegociación de los objetivos del programa con el fondo para flexibilizar en función de la nueva situación. Eso es una cosa que está en proceso. La semana pasada el ministro de Economía anunció alrededor de 2.500 millones de dólares de crédito fresco de Banco Mundial, BID, del Fondo Saudita, el fondo de la Corporación Andina, etcétera, etcétera. Todo eso son ingresos. Hoy está haciendo un anuncio que todavía creo que no se le ha dimensionado como es. Mirá, el 21% de nuestras importaciones vienen de China. Sí. 21%. 17.561 millones de dólares en el 2022, si no me falla el número. Sí. Con China tenemos el mayor déficit de balanza comercial de todos los países del mundo. Casi 9.000 millones de dólares de déficit entre lo que le vendemos y lo que nos venden. Por lo tanto, comerciar en la moneda de los países, yuanes, importar en este caso, claro, es dejar de necesitar divisas para cubrir esa parte importante de nuestro comercio exterior. Eso es un alivio. Las reservas te importan tanto por su valor absoluto, tanto como por su necesidad relativa. Si me desaparece o se me achica la necesidad relativa, estoy achicando la necesidad de reservas. Bien, perfecto. Carlos, gracias como siempre. Didáctico, al pie. A ustedes. Muchas gracias como siempre. Un gustazo. Igualmente. Un gustazo. Saludos.